Hey, ¿qué tal mis amigos de YouTube? En esta ocasión yo vengo a traerles a ustedes un video de lo que son los elementos de un triángulo rectángulo. En esta ocasión nosotros tenemos aquí un triángulo rectángulo que se caracteriza por lo siguiente. Cuando ustedes vean un triángulo rectángulo, sepan lo siguiente. Todo triángulo rectángulo tiene un ángulo recto, o sea, un ángulo que mide 90 grados. Y los otros dos ángulos son agudos. Entonces, ¿qué pasa? También en un triángulo rectángulo nosotros tenemos que identificar lo que son los catetos y la hipotenusa. La hipotenusa es el lado más largo de un triángulo rectángulo y la hipotenusa está siempre al frente del ángulo recto, al frente del ángulo recto. O sea que la hipotenusa es un lado opuesto al ángulo recto. Tenemos aquí lo que son los catetos y en trigonometría se habla del cateto opuesto y del cateto adyacente. Hay que tener en cuenta esto también. Este cateto no siempre se llama adyacente y este cateto no siempre se llama opuesto. Porque hay muchos estudiantes que se confunden y toman solamente a este ángulo de aquí y dicen, este es el cateto opuesto. Sí, pero ¿opuesto a qué? Hay que preguntarse qué es opuesto o adyacente a qué. Por ejemplo, tomemos con respecto a alfa. Vamos a tomar el lapicero, el marcador negro aquí y entonces vamos a ver lo siguiente. Con respecto a alfa, ¿cuál es el cateto opuesto? O sea, el cateto que está al frente de alfa. O también podemos decir cuál es el cateto que está más lejos de alfa. Aquí tenemos un cateto que es el lado A y tenemos el otro cateto que es el lado B, que está limitado por A y C aquí, estos extremos, y aquí el lado A está limitado por los extremos B y C, o los vértices de esos ángulos, como usted lo quiera llamar. Pero, bueno, entonces, ¿qué pasa? Que nosotros aquí vamos a identificar cuál es el cateto opuesto con respecto a alfa, como dijimos ahorita. Entonces, cateto opuesto con respecto a alfa es el que está más lejano o al frente, que en este caso sería B, o es B mejor dicho. Y el cateto adyacente, tengan eso pendiente, es el lado que está más cerca de ese ángulo. Entonces, con respecto a alfa, o el ángulo, o el lado, perdón, lado que está más cerca de alfa, ¿cuál es? El lado no. Bueno, sí el lado, pero tenemos que especificar el cateto, porque si decimos el lado, puede ser la hipotenusa también. Pero tomemos en cuenta que son los catetos. El cateto que está más cercano a alfa es A. Por tanto, ese es el cateto adyacente, el que está más cercano. El cateto adyacente, CA, con respecto a alfa, es el lado A, o el cateto A. Ahora vamos con respecto a beta. Vamos a tomar este ángulo ahora y vamos a identificar cuál es su cateto opuesto y su cateto adyacente. Entonces notamos que el cateto que está más cerca del ángulo beta es B. Por eso ponemos primero aquí, bueno, vamos a ponerlo aquí debajo, que el cateto adyacente con respecto a beta es B. Y notamos que el cateto que está más lejano, el que está enfrente, notamos que es el lado A. Entonces, este es el cateto opuesto. Sí, el lado A. Entonces, para saber cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente, hay que tener en cuenta con respecto a qué ángulo. Notamos aquí cuál fue el cateto opuesto y el cateto adyacente con respecto a alfa, y aquí cuál fue el cateto opuesto y el cateto adyacente con respecto a beta. Entonces, tengan eso pendiente, repásenlo bien y ahora yo les voy a dejar un ejercicio de tarea. Bien chicos, aquí tenemos lo que es la tarea y dice lo siguiente: identificar el cateto opuesto y adyacente con respecto a cada ángulo. El triángulo que teníamos ahorita era así. Aquí yo puse el triángulo de otra forma, puse a alfa aquí en este caso y a beta aquí arriba. Grábense algo, el ángulo yo lo puedo nombrar de la forma que yo quiera. Yo le puedo poner alfa, beta, en un caso puedo poner alfa aquí o puedo poner beta aquí. Tengan eso pendiente, no es que este ángulo siempre se llama alfa y este siempre se llama beta, no, eso no es así.
sino que yo le pongo el nombre que yo quiera. Ustedes también pueden ponerle el nombre que ustedes quieran. Pero en este caso es necesario que para resolver esta tarea, para que resuelvan esta tarea, lo pongan así, para que no se confundan en caso de cuando yo suba el video resolviendo la tarea, para comprobar si yo y ustedes la hicimos igual. Nada, aquí hay que resolver eso, identificar el cateto opuesto con respecto a este ángulo y el cateto adyacente también, y el cateto opuesto y el cateto adyacente con respecto a este ángulo. También identifiquen lo que es la hipotenusa y el ángulo recto. Así que ya saben, chicos, esta fue la clase de los elementos de un triángulo rectángulo y espero que hayan aprendido bien. Ya ustedes saben, suscríbanse a mi canal, los que no están suscritos, denle like, compartan, apoyen para brindar más contenido educativo como este. Ya ustedes saben, chicos.